Vamos a ver ahora este nuevo caso donde nosotros tenemos los vectores que ustedes ven acá a continuación. Algunos que están en coordenadas polares y otros que están en coordenadas cartesianas, y la idea es tratar de encontrar varias cosas, ¿no? Esto que estoy marcando acá en azul están en coordenadas polares, o sea, nos van a dar el módulo, ¿sí? y nos van a dar el ángulo respecto del eje X, que en este caso es el eje X positivo, que es el que por default, digamos, sale de este caso, ¿no? Los que voy a marcar acá en rojo están en coordenadas cartesianas, es decir, tenemos las coordenadas de X e Y bien definidas con nombre y apellido, y la idea sería tratar de armar las cuentas en ese rubro, ¿está bien? ¿Cuál es la idea que hay que tener en cuenta acá? Primero, ¿qué es lo que nos piden, no? Nos van a pedir F4, que es un vector incógnita, todos sabemos la resultante, y lo que queremos es sacar o tratar de sacar las componentes que tenga ese vector F4 que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, dicho esto, una vez que eso esté listo, la idea es hacer el producto escalar entre F1 y F3. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Cuando uno habla de la resultante o de un vector resultante, eso sale de hacer una operación que es sumar todos los vectores que estén afectando un sistema físico. En este caso, de F1 a F4, ¿no? Entonces vamos a tener F1 más F2 más F3 más F4. Pero el tema acá está en que para hacer esta suma, todos tienen que estar en forma cartesiana, porque si no, no se pueden sumar. O sea, no. Entonces primero hay que hacer una pequeña conversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos, si tomamos F1, ¿sí? Siempre ustedes tienen que hacer este gráfico. O sea, ustedes van a estar, vector cualquiera genérico, ¿sí? Que estamos en X, Y, vamos a tomar un determinado vector, por ejemplo, esta es la norma del vector y este es el ángulo. Entonces, de lo que ustedes van a considerar es que, por ejemplo, F por el seno del ángulo, así como está puesto, nos va a dar la componente en Y de esa fuerza, y por otro lado, F por coseno del ángulo nos va a dar la fuerza en X. Esto tiene que ver, ya les digo, con las relaciones, ¿sí? Del cateto opuesto, tangente, el cateto opuesto, el adyacente y demás, y la hipotenusa. Entonces, eso ya les digo, tómenlo con pinzas porque eso depende del caso, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, F1 nos quedaría como 10 newton, todo esto en la primera componente como coseno de 60 y en la segunda componente como seno de 60. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Coseno de 60, que es un medio, seno de 60, que este número es raíz de 3 sobre 2, por las dudas si ustedes no lo ubican. O sea que vamos a tener un medio acá por 2, que esto nos queda como 5, y raíz de 3 sobre 2 por 10, que nos queda, en este caso, 5 raíz de 3. Está bien, que vamos a tenerlo todo esto obviamente en newton. Y de la misma forma, cuando vamos con F2, que esto nos queda como 10 newton, fíjense, todo esto por coseno de 315 y seno de 315, ¿está bien? Vamos a repetir la operatoria. En este caso vamos a tener coseno de 315, que es raíz de 2 sobre 2, con lo cual con 10 nos queda como 5 raíz de 2, ¿está bien? Y seno de 315, que también nos queda igual, pero con un menos, ya tenemos menos 5 sobre raíz de 2, todo esto en newton, ¿está bien? Y ahora la idea es hacer toda la sumatoria, ¿sí? Fíjense que, dicho esto, ya conociendo las componentes rectangulares o cartesianas de F1 y F2, ya estamos en condiciones de poder, digamos, hacer toda la sumatoria, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a este lado, ¿sí? En este caso, vamos a tener que si R era la suma de todos, de despejar F4, esto nos queda como R menos F1 menos F2 menos F3, ¿está bien? Con lo cual, en este caso en F4, esto nos va a quedar, ¿no? Vamos copiando entre cada una, 0, 100, menos F1, que en este caso estamos hablando de 5, 5 por raíz de 3, menos F2, que en este caso es 5 raíz de 2, menos 5 raíz de 2, menos F3, que en este caso nos queda como menos 5 y menos 5 raíz de 3. Todo esto obviamente que en newton, ¿no? Entonces, en este caso lo que hay que hacer ahora es sacar las componentes de cada uno, ¿sí? Fíjense, vamos a relacionar las componentes X, que son las que estamos pintando acá en rojo, y luego las componentes Y, que son las que estamos pintando acá en verde, ¿está bien? Entonces, en este caso, F4, esto nos va a quedar 0 menos 5,
es menos 5, más 5 que se hace 0, y nos queda menos 5 por raíz de 2, y acá vamos a tener 100 menos 5 raíz de 3 más 5 raíz de 3, con lo cual este se cancela, o sea que esto nos queda como 100 más 5 raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, acá ya tenemos bien definidas, ¿okay?, cada una de las componentes. Esta es la F4 en X y esta es la F4 en Y. ¿De acuerdo? Ahora lo último que falta es calcular, ¿sí?, el producto entre F1 y F3, que en este caso vamos a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, 5 y 5 raíz de 3, todo esto por F3, que en este caso nos va a quedar como menos 5 por raíz de 3. ¿No? Vamos a tener 5 por menos 5 es menos 25, 5 por 5 es 25, 3 acá nos va a quedar como menos 25 por 3, que es 75, con lo cual en este caso nos queda como menos 100. Y bueno, esta sería efectivamente la última de las fórmulas vistas hasta ahora. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.